Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Antes de iniciar nuestro tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Dios, quiero expresar la gratitud al Señor por la vida del hermano Juan Hurtado Sixtos. Él fue el misionero que estableció esta iglesia, empezó la obra hace 56 años y Dios lo usó como primer pastor de la iglesia. Fue un hombre que desarrolló un ministerio en esta área que particularmente era poco receptiva. En el sentido estrictamente bíblico, los apóstoles fueron el grupo de los 12, un grupo único y repetible en experiencia y en autoridad. Pero también en un sentido funcional, el ministerio apostólico describe a aquellos que siembran iglesias. En ese sentido, todas las iglesias del mundo tienen como fundadores apóstoles, porque son personas enviadas por Dios para plantar la iglesia. En nuestro país, hermanos, ha habido apóstoles, concretamente entre nosotros los bautistas, don Aurelio Mandujano, en la península de Yucatán. Él fundó más de 130 iglesias bautistas en la península. Recuerdo una anécdota en donde él hablaba de 130 iglesias y se levantó su yerno y le dice: no, pastor, discúlpeme que lo corrija, son 131 porque ayer se fundó una iglesia más. El hermano Prócoro García en las Huastecas, un hombre que predicó incansablemente en ese lugar. El hermano Carlos Morales en el Istmo de Tehuantepec, hombres a los que Dios comisionó y utilizó en esa tarea. Pero algunos de ellos fueron a campos receptivos. El caso de la península de Yucatán, la gente está más abierta a escuchar el evangelio. Predicar en el Bajío hace casi 60 años casi te costaba la vida, y podemos entenderlo sin ninguna dificultad, porque entre la iglesia metodista, somos vecinos en la calle Guerrero, hay 100 años de diferencia y nosotros. Ellos empezaron la obra hace 150 años y tuvieron que pasar 100 años antes de que se estableciera esta iglesia, poquito antes de la iglesia de Gutiérrez Nájera, y en los años 70 empezó también la obra presbiteriana en México. El hermano Hurtado tenía una cualidad, y era un hombre con una capacidad enorme para generar recursos para la obra. Pero algo que admiro todavía más de eso es que jamás tocó medio centavo para beneficio personal, cosa que ahora ya no es la norma, sino parece ser la excepción. El hermano jamás tocó un centavo, es más, ponía del propio para la obra, y Dios le permitió establecer una buena cantidad de iglesias en esta zona del país tan poco receptiva. Dios ya lo llamó a su presencia. Recuerdo a su esposa, la hermana Zenaida, una mujer dura, pero con un corazón enorme. Allí cabíamos los hijos propios y los hijos ajenos, y siempre fue una mujer amorosa. Hicieron un equipo formidable. Ahora están en la presencia de nuestro Dios, y queremos agradecer a Dios por la vida de mi hermano Juan Hurtado, que ahora está disfrutando el cumplimiento de las palabras: en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que Dios bendiga a su familia, les traiga consuelo y reciba la gratitud de su iglesia por el hombre que utilizó para establecer y pastorear la primera generación de creyentes bautistas en la ciudad de Querétaro. Entrando, hermanos, en nuestro asunto, el Salmo 7 es la apelación de un santo calumniado. Apelar significa literalmente llamar o pedir auxilio. Es el término jurídico para definir el medio de impugnación por el cual se busca que un tribunal anule una sentencia. Cuando un juez emite una sentencia, es común que exista inconformidad en alguna de las partes, y cuando eso ocurre, lo más usual es que una de las partes introduzca un recurso de apelación solicitando que un órgano superior revise o corrija la sentencia. En el antiguo Israel se tenía un sistema jurídico, y la Suprema Corte era el Concilio de los 71, el Gran Sanedrín, formado por 70 ancianos más el sumo sacerdote. Sin embargo, los hombres de fe en el antiguo Israel sabían que la verdadera Suprema Corte de Justicia era Dios mismo. Desde hace mucho se sabe que los jueces en el mundo no administran la justicia, administran la legalidad,
que no son la misma cosa, pues mientras la justicia es lo que debiera ser, la legalidad es lo que se puede o lo que se permite. De modo que el salmista apela aquí al juicio de Dios a fin de que sea el quien pronuncie su veredicto. Es muy difícil ubicar un contexto para el Salmo 7. Se dice que el episodio alude a una leyenda perdida y la Biblia tampoco provee ninguna información sobre ese tal Cush, hijo de Benjamín. Pero el mensaje de los Salmos no necesita otro contexto que la vida misma. Nos guste o no, los conflictos interpersonales, la maledicencia, la enemistad forman parte de las interacciones humanas. No es casualidad que en la antigüedad este salmo haya sido tenido como el salmo de día para la celebración de la fiesta de Purim. ¿Qué nos enseña este canto respecto a la apelación del inocente? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Frecuentemente, hermanos, cuando leemos el libro de los Salmos, hay alguna ayuda que encontramos en el subtítulo. Hay discusión sobre la validez histórica de los subtítulos, pero al margen de esa discusión, frecuentemente arrojan luz sobre el contenido. El problema es que aquí se nos está hablando de un benjaminita llamado Cush, que es el nombre de los pueblos del este de África, del Cuerno de África, o es un adjetivo que describe a una persona de piel muy oscura. Usted recordará que Moisés tuvo por mujer a una cushita, a una mujer del Cuerno de África, lo cual suscitó o propició un pretexto para que la hermana de Moisés, los hermanos de Moisés, empezaran a murmurar en contra del profeta, pero el problema no era ni la mujer ni el color de su piel, sino los celos y la rivalidad de sus hermanos, que lo expresaron claramente cuando dijeron: ¿acaso Dios solamente va a hablar por la boca de Moisés? En este caso en particular no tenemos un contexto para el Salmo 7, pero no existe un contexto, otro contexto más adecuado que la vida misma, llena de conflictos, de dificultades, de rivalidades, etc. Hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos en este pasaje. Nuestro título es la apelación de un santo calumniado, y en primer lugar el texto nos enseña que el hombre apela a su inocencia. Siempre ha habido murmuradores. Carlos Spurgeon decía conocer personas de las cuales estaba segura que si los dejaran ir al cielo, harían que los ángeles se pelearan. Es una realidad que no respeta límites confesionales o barreras denominacionales, y por eso se cuenta de cierto monje que era dado a la murmuración, y cuando el abad del convento lo supo, después de la confesión le impuso una penitencia. Tienes que esperar un día en el que haya un vendaval, te subes a la torre del campanario, tienes que abrir tu almohada de plumas y dejar que el viento se las lleve. Cuando termine de llevarse la última pluma, tu tarea va a ser bajar del campanario y recoger las plumas. El hombre le dice: padre, no se puede hacer, el viento se las lleva. Ese es el punto. Exactamente ocurre lo mismo con la murmuración. El viento se la lleva y ya no importa si lo que se diga es cierto o no, la verdad es que siempre habrá lugar en personas para escuchar cosas así. La maledicencia y la calumnia tienen la capacidad de difundirse rápidamente, y una vez soltadas nunca podrán ser contenidas completamente. Incluso cuando se demuestre que las acusaciones son falsas, la reputación quedará manchada y la duda perdurable. Sintomáticamente, en la tradición judía, al ser humano se le llama melamed, lo cual significa hablador, es decir, alguien dotado con la capacidad de hablar. Con esto se señala al hombre como un ser dotado con la facultad de hablar, facultad con la que puede vincularse con Dios y con sus semejantes. Pero como ocurre con muchos de los dones de Dios, la facultad de hablar puede usarse para bien o puede usarse para mal. Se cuenta de Rabán Gamaliel, un maestro de Israel, quien envió a su siervo Tobi a que trajera a la mujer que encontrara en el mercado, y el hombre fue y trajo una lengua. Al otro día le volvió a dar dinero, lo mandó al mercado y le pidió que trajera lo peor que pudiera encontrar en el mercado.
El hombre salió, regresó y regresó con una lengua. Y entonces Rabí Gamaliel le preguntó cuál era la razón de su proceder, y él dijo: es que no hay mejor cosa que una buena lengua y no hay peor cosa que una mala lengua. Pero regresando a nuestro salmo, como señalamos al principio, es imposible identificar al enemigo de David en este pasaje, pues la Biblia no menciona nunca a un tal Cush, hijo de Benjamín, pero algunos intérpretes dicen que aludiría al mismísimo rey Saúl, enemigo más grande que David enfrentó durante su vida. En ese tiempo Saúl era el único que tenía la capacidad y la voluntad de destrozar a David como un león. Es curioso porque la tradición judía considera a Saúl como un hombre de excepcional virtud. En la tradición judía existe la tendencia a buscar siempre la mejor cara de los personajes bíblicos, incluso personajes como Saúl. Incluso dicen que cuando la Biblia dice que hombros arriba era más alto que todo Israel, no estaba hablando propiamente de su estatura física, sino de su calidad moral, cosa que difícilmente vemos en las Escrituras. Por esa razón, asociando a Cush con el benjaminita, asociando a Saúl con el benjaminita Cush, Rashi, un intérprete del siglo XI, dice que así como una persona negra se destacaba por el color de su piel, David también se destacaba por la rareza de su justicia. En esa misma línea de pensamiento, otro intérprete judío, Abraham Ibn Ezra, un hombre de la Edad Media, judío español, decía que negro aquí no tiene el sentido peyorativo, sino un sentido de elogio. Y aunque ciertamente la piel oscura se veía como algo no muy apreciable, usted recordará a la Sulamita, quien dice: soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén, no reparéis que soy morena, es que el sol me ha mirado. Y tenía un compañero del seminario que era de origen tarahumara, Manuel Domínguez, y era muy oscuro en su piel. Y un día leyó este texto y dice: no reparen que soy moreno, es que el sol me ha mirado. Y alguien le dijo: no te miró, se te quedó bien. Dice: por eso pasó lo que pasó. Bueno, lo cierto es que sí, podía haber una carga peyorativa en eso, pero el racismo no es un concepto bíblico, no está en la Biblia. O sea, no quiero decir, no solo no es una actitud correcta, sino que no hay testimonio de eso en la Biblia. Más aún, en la Biblia hay un respeto y fascinación por los pueblos de África. Fíjense lo que dice el profeta Isaías: nación de elevada estatura, tez brillante, pueblo temible desde el principio, gente fuerte y conquistadora. Pero es evidente que las persecuciones de David no eran actos de justicia, ni tampoco eran obras piadosas. Pero más allá de estas especulaciones, el problema que David enfrentaba era la calumnia, un mal más frecuente de lo deseable. Creo que está fuera de discusión que el elemento menos relevante del testimonio de un ministro es su corbata. Sin embargo, George Kemble Morgan, quien fue un predicador británico del siglo pasado, fue pastor de la abadía de Westminster, era un hombre que estaba en la mira de gente que quería encontrarle defectos. George Kemble Morgan era casi famélico, o sea, delgado, extremadamente delgado. Un hombre sin excesos, sin problemas morales, de testimonio, congruente, predicador poderoso. Y alguien se propuso: tiene que tener un defecto, y se puso a cazar al pastor y finalmente llegó a una conclusión: ya encontré su defecto. Al pastor le gustan las corbatas caras. Ese era su defecto. Y por sorprendente que parezca, no sería la primera vez que alguien se fijara en la corbata de un predicador. Carlos Spurgeon, un predicador del siglo XIX, contaba que en alguna ocasión, después de predicar, se le acercó una mujer muy devota, firmemente comprometida en el descubrimiento de los defectos ajenos, y le dijo: señor Spurgeon, he traído mis tijeras porque deseo cortarle a usted esa corbata que es demasiado mundana y larga
para un predicador del Evangelio. Spurgeon le dice: corte usted lo que quiera, pero permítame ante sus tijeras para cortarle algo a usted que le está estorbando en su testimonio. La mujer se quedó pasmada, le entregó las tijeras y le dice: hermana, saque su lengua, por favor, vamos a tener que ayudarle con eso. Nadie está fuera del alcance de la lengua. Así que Spurgeon tenía razón cuando dijo: haremos bien aquí en recordar que esta es una descripción del peligro al cual se ve expuesto el salmista con lenguas calumniadoras. La calumnia deja su baba y por más que trate de desmentirse, si Dios mismo fue calumniado en el Edén, nosotros no sufriremos menos en esta tierra de pecadores. Si queremos vivir sin calumnias, tendremos que esperar hasta llegar al cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el relato de la caída del hombre? Dice que la serpiente, que era astuta más que todos los animales de la tierra, llegó y le dijo a la mujer: de manera que Dios ha dicho que no comáis de ese árbol. ¿Sabe Dios que el día que comieres de ese árbol seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal? Estaba contradiciendo a Dios, estaba induciendo a la mujer, y hay mucha discusión, hermanos, en la tradición judía respecto a qué pasó realmente allí. Algunos dicen que cuando Eva responde: Dios nos dijo que no comamos de ese árbol y que no lo toquemos, cosa que Dios no prohibió. Y dice una fuente antigua que la serpiente le dijo: a ver, toca el árbol, no pasa nada, puedes comer de él. Y lo demás es historia. Cuando pasó lo que pasó, cada quien tenía una razón para lo que hizo. Comiste el árbol, la mujer que me diste es la que me dio. Si le hubiera preguntado a la mujer, hubiera dicho la serpiente. Y si le hubiera preguntado a la serpiente, ¿para qué pusiste el árbol allí? O sea, al final de cuentas siempre iba a haber alguien que tuviera una excusa. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, y es que vemos en el texto que aquí, en su apelación, el salmista apela al juicio divino. En la Biblia, hermanos, las palabras son mucho más que letras o sonidos, son poder. Salomón lo sabía y lo dijo con claridad: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Con estas palabras recuerdo una anécdota que he contado de doña Griselda Álvarez. Ella era una profesora, escritora, política, la primer dama que fue gobernadora en nuestro país, en el estado de Colima, en los años 70. Álvarez coincidía con el apellido Álvarez del presidente, Luis Echeverría, y eran efectivamente familiares. Bueno, la mujer llegó al gobierno de Colima, por primera vez una dama, lo hacía en México, y había un problema en los años 70 de secuestradores, de delincuencia organizada en Colima. Entonces ella firmó un convenio de intercambio de presos con el gobierno de Jalisco, de manera de tratar de disminuir la influencia de estos criminales, poniéndolos en otro espacio. El hecho es que hizo un convenio y al secretario de Seguridad le dio una orden diciéndole que llevara a los presos a tal cárcel en el estado de Jalisco. El secretario recibió la orden titubeante, caminó hasta la mitad de la oficina de la gobernadora y se volteó y le dijo: perdón, señora gobernadora, tengo una pregunta. Sí, dígame usted. ¿Usted quiere que esas personas lleguen a Jalisco? ¿Cómo? Le dio una orden. Ahí está que debe llevarlas. Señora gobernadora, en las carreteras pasan muchas cosas, intentos de fuga, accidentes de tráfico. ¿Realmente usted quiere que lleguen allí? Y decía la profesora Álvarez, dice: ese día descubrí el poder. Descubrí que la vida y la muerte están en el poder de la lengua.
En esos círculos nadie tiene que firmar una orden ni hacer una llamada. Un eufemismo es suficiente. Sería conveniente que no llegara. Y se entiende lo que significa. Salomón lo entendía, y en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tan es así que en la tradición judía se afirma que Dios creó al mundo con 10 palabras, lo que nos enfrenta a la pregunta: ¿por qué con 10 y no con una sola? Y la respuesta es que el mundo es tan preciado, tan importante para Dios, pues lo creó no con una, sino con 10 palabras, y por tanto será mayor castigo al que destruya y la recompensa al que lo preserve. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la mala lengua? Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación, que es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, está entre nuestros miembros y los contamina e inflama la rueda de la creación. Santiago capítulo 3 versículos 2 al 6. En la ley de Moisés existen 3 tipificaciones de la maledicencia. Está lo que ellos llaman regilut, es decir, la prohibición del chisme, la prohibición de contar cosas de la intimidad ajena, aunque no sean negativas. 2, la prohibición de hablar mal del otro, aunque lo que se diga sea verdad. A eso le llaman lashon hara, o la lengua mala. Y 3, la prohibición de la difamación propiamente dicha, de mentir sobre el prójimo. Ellos le llaman motzi hara, la propagación de un mal nombre. No importa cuán honorable, probo pueda ser un individuo, su nombre no estará a salvo de la lengua. Se cuenta, hermanos, que durante el último año de su administración, en los años 50, Sir Winston Churchill ya era un anciano. Es una historia interesante. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y él estaba entre los vencedores, estaban en Teherán, en la conferencia de Teherán, decidiendo cómo iba a ser el mundo después. Después Churchill se rasgaría las vestiduras diciendo: una cortina de hierro ha separado Europa, pero él negoció eso. Él lo sabía que iba a pasar, pero tenía un doble discurso. El hecho es que estaba en Teherán cuando le informan: el pueblo británico te quitó de ser primer ministro y ganó tu contrincante. El hombre estaba deshecho. ¿Cómo puedes confiar? Dice, en un pueblo así tan engañoso. Me sentía como Otelo. Dice, la diferencia es que Otelo nadie lo engañó. Dice, yo estoy aquí como un cornudo, luciendo delante de los hombres. Bueno, se retiró de la política un tiempo y luego regresó ya anciano. Dedicaba mediodía nada más para su trabajo. Le pusieron el primer ministro del mediodía, y la gente se quejaba obviamente de eso y de muchas otras cosas. En alguna ocasión estaba una ceremonia oficial y 2 filas de bancas atrás estaban algunos de sus opositores diciendo: ese Winston Churchill, dicen que está senil, dicen que debe hacerse a un lado y dejar que hombres más dinámicos y capaces puedan dirigir el país. Cuando la ceremonia terminó, Churchill se dio la vuelta y les dijo: caballeros, y también dicen que está sordo. Estaba oyendo todo. Por lo anterior, Salomón dijo que el templo sería el lugar para apelar a la inapelable justicia divina. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar que está en el templo, oye entonces desde los cielos y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado, castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente conforme a su inocencia. 1 Reyes 8:31 y 32. Estrictamente hablando, el litigio del que David hablaba era su apelación a la justicia divina. Mediante su juramento de inocencia, argumentaba su justicia sin que tuviera valor judicial formal. Usaba términos similares a los de las expresiones españolas: que me trague la tierra sí, o que me caiga un rayo sí.
pero el alegato de la justicia de David ha generado controversia, especialmente entre los comentaristas bíblicos reformados, quienes sostienen que la palabra de Dios, y con toda razón, en la Biblia enseña que el hombre es justificado por la fe y no por sus obras. Algo curioso, hermanos, en los años 90 la Iglesia Católica firmó una declaración de fe en conjunción con la Iglesia Luterana, declarando: afirmamos, los que aquí suscribimos, que el hombre se salva por la fe sola sin las buenas obras. La Iglesia Católica afirmó eso. Y uno dice, ¿cómo pueden firmar eso? Pues no tienen ningún problema para hacerlo, porque para ellos el problema no es el qué, sino el cómo. Sí, la salvación es por gracia. Para un evangélico es tu encuentro con Cristo, hablas con Él, te confiesas con Él, recibes su perdón. Para la Iglesia Católica, no, es a través de los sacramentos. Y los sacramentos los tenemos nosotros. Entonces, le pueden firmar lo que sea. A final de cuentas, para ellos lo importante es el cómo. Y el cómo son los medios de la gracia. Por eso, hermanos, sucedió que Martín Lutero, en algún momento comentando este salmo, tuvo algunos problemas y temor de que David pusiera más énfasis en su justicia personal. Juan Calvino se refirió a esta idea diciendo: la solución es fácil, porque no se trata aquí de una cuestión de cómo debe responder David si Dios le pide que dé cuentas de toda su vida. Ahora bien, comparado con sus enemigos, David afirma, no sin razón, que él es justo en comparación con ellos. Lutero fue más a fondo con este problema teológico, diciendo: en la Biblia mi propia justicia y la justicia de Dios son dos cosas diferentes, porque la primera es la justicia de cada uno, no la cual una persona no merece reproche alguno ante otra persona y ante su propia conciencia, aunque no sea suficiente ante el juicio de Dios. Pero la segunda es la gracia y la misericordia que Dios nos justifica delante de Él. Una tiene que ver con tu testimonio, con tu buen testimonio, por eso no te salva. La otra, la justicia de Dios, tiene que ver con el hecho de que Dios nos imputa la justicia de su Hijo amado. En síntesis, el salmista urgía a Dios a intervenir en su causa. Utiliza tres imperativos para clamar a Él. Son imperativos de súplica: levántate, álzate, despiértate. El sentido de las dos primeras es claro. Levantarse significa ponerse en acción. Alzarse significaba actuar contra la furia de sus angustiadores. Significaba contener y responder sus ataques. Y respecto a la última petición, despierta, es claro que el Señor no duerme. El salmista lo dice en el Salmo 121: ciertamente no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y por eso Agustín de Hipona arrojó luz sobre esta idea cuando decía que hablar del despertar de Dios no es como si Dios estuviera dormido, cuando lo que realmente está haciendo es ocultarse en sus secretos impenetrables. Hay crisis en la vida que nos hacen preguntarnos ¿por qué? Pero la certidumbre de la soberanía divina nos lleva a responder: Dios sabe, aunque yo no entienda. Hermanos, puede ser nuestra última línea de defensa para nuestra cordura emocional. Dios está en el control. A pesar de lo que pasa, Dios es sabio, Dios es bueno y Dios es amor. Y estamos en sus manos. Y si la prueba es de salud y nos lleva a su presencia, pues entonces tendremos una bendición todavía mayor. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje, y es que el salmista apela a una vindicación justa. ¿Qué esperaba entonces el salmista al apelar a Dios? Esperaba una respuesta suya, una respuesta divina. Partía de la misma certidumbre de Job cuando dijo: ¿quién me diere que alguien me oyese? He aquí, mi confianza es el omnipotente, que el omnipotente testificará por mí,
aunque mi adversario me forme proceso. Job decía que a final de cuentas él estaba seguro de que Dios iba a vindicarlo. El libro de Job es un libro muy desafiante porque, como decía R.C. Sproul, usted puede leer en el libro de Job algunas de sus palabras más hermosas. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero cuando usted llega al capítulo 3, decía R.C. Sproul, se quita la costra y sale la voz. Y Job dice, maldito el día en que nací. Es un hombre en su dolor. Y debemos recordar, dicen los sabios de Israel, que al hombre que pronuncia estas palabras, Dios no se las toma en cuenta por su dolor. Imagínense si Dios tomara en cuenta todo lo que decimos y pensamos, no estaremos aquí. Dicen, pero es paciente. Y bueno, Job dice que su confianza es que Dios testificaría por él, aunque su enemigo formara proceso. Y debemos recordar que sus enemigos eran sus amigos, a quienes llama consoladores molestos. Espera que el Señor defienda su causa, como dice en 36:23. Levántate, Señor Dios mío, despiértate, haz justicia y ponte de mi parte. Espera que Dios diga, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré y pondré en salvo por aquello que suspira. Salmo 12:6. De pronto, el panorama cambia de la queja a la certidumbre. Ahora el salmista llama a Dios juez justo. Como el patriarca Abraham, el salmista le llama exactamente de la misma manera. Usted recordará en Génesis 18:25, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y él se pone a negociar con Dios. Si hubiere 50 justos, perdonarás, por 50 perdonaría. Si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20. En mi tierra había un libanés que tenía una mercería, la más grande de Torreón, cuando yo era niño. Y el hombre era muy escrupuloso de la atención de su negocio. Cuando usted entraba allí tenía que comprar. Le mandaba a un vendedor. Si el vendedor no lo convencía, le mandaba al gerente. Y si el señor veía que usted iba para afuera, bajaba de su oficina, le cerraba el paso con mucha amabilidad y le preguntaba qué se le ofrecía. Y usted terminó diciendo, ese botón, ya, ok, pero se va con un botón. Era muy hábil en eso, para hacer negocios. Y me decía el hermano León Sánchez, que fue misionero de esta iglesia hace más de 40 años, él trabajó con árabes en tiendas de segunda mano, y dice que él le dijo, nosotros nos preparamos mental y emocionalmente antes de emigrar. O sea, cuando una persona atraviesa la puerta de tu negocio, ese hombre trae tu dinero en la bolsa y tienes que ver cómo le es para que te deje tu dinero aquí. Dice, vas a hacer lo necesario porque no puede llevarse tu dinero, lo trae en la bolsa escondido, pero tiene que dejártelo. Y dice, y son gente que es muy hábil en los negocios, y vaya, el padre de los judíos está aquí negociando. Si hubiera 40, si hubiera 30, y en algún momento le dice a Dios, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Apela a la justicia divina. Sabe que Dios es escudo del piadoso, salvador del recto de corazón. Sabe que Dios está airado contra el impío todos los días, mientras que éste no se arrepienta, estará bajo la sombra de su espada. Sorprendente e inconsciente de su propio peligro, el impío maquina sus planes. La figura del versículo 14 en este Salmo 7 es una figura descriptiva. Presenta el proceso del crimen, desde la idea inicial hasta la ejecución, como un proceso biológico de fecundidad letal. Imagina la vida naciente para describir la destrucción de la vida misma. Orígenes, un predicador de la antigüedad cristiana, decía, engendró crimen, concibió daño y dio a luz injusticia. Pero el salmista sabe que el Señor
trastorna los caminos de los impíos, que hará caer al malo en el pozo que ha cavado, como Amán, que fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Esther capítulo 7, versículo 10. Matthew Henry, un puritano de hace 300 años, diría: los servidores del rey que tantas veces habían buscado el favor de Amán, cuando brillaba su estrella, ahora lo habían caído y se apresuraban no solo a ejecutar la orden real, sino a lanzar nueva acusación en su contra. Después de cubrirle el rostro como signo de su sentencia a muerte, descubren al rey la horca que había preparado para Mardoqueo. El rey dio entonces orden que se le colgase en su propia horca, lo que apaciguó la ira del rey. Un comentario adicional: curiosamente, hermanos, existe en la tradición judía una idea que identifica a Cush, hijo de Benjamín, con Mardoqueo, pariente de Esther, y Amán con el enemigo. Pero es claro que es un simple anacronismo, algo que no se puede asociar en este tiempo, pero al final de cuentas es un intento de explicación. En suma, los impíos pueden jactarse de sus planes, pero el Señor tiene la última palabra. Jeremías Burroughs, el autor de ese precioso libro, El contentamiento, la rara joya del carácter cristiano, contaba de un general católico, Félix, conde de Bettenberg, un capitán del emperador Carlos V, quien odiaba con toda su alma a los luteranos. Y en alguna ocasión dijo que antes de morir cabalgaría donde la sangre de los luteranos llegara hasta sus espuelas. Esa misma noche Dios lo hirió de tal forma que se ahogó en sangre. No cabalgó, la sangre de los luteranos no llegó hasta sus espuelas, sino que llegó hasta su garganta, con la cual finalmente se ahogó. Finalmente el salmista concluye alabando a Dios por su justicia, y San Agustín diría al respecto: confesaré al Señor según su justicia. No se trata de una confesión de pecados, ya que quien pronuncia estas palabras es el que hace que el momento coincida con toda sinceridad. Si existe maldad en mis manos, es una confesión de la justicia de Dios que nos hace hablar. Realmente es justo. El Señor, cuando das a tus justos tu protección, los iluminas por ti mismo, ordenas a los pecadores de tal modo que el castigo caiga sobre ellos mismos y sobre su maledicencia. Esta confesión supone tal alabanza que al Señor que que de nada le sirven sus blasfemas a los impíos. Como conclusión, hablando, hermanos, sobre los peligros de la maledicencia, los sabios de Israel dicen que la mala lengua mata a tres. Mata al que dice la calumnia, mata al que es calumniado y mata a los que lo escuchan. Hubo un autor gentil, Macio Plauto, quien fue más allá diciendo: los que divulgan la calumnia y los que la escuchan, en mi opinión, decía él, deberían ser colgados, unos de la lengua y otros de la oreja. El hombre era rígido. Lo cierto, hermanos, es que la Iglesia de Cristo no estamos exentos de esta amenaza. Incluso quienes llegan a congregaciones queriendo cambiarlas, las amenazan. Los cambios son necesarios, incluso imprescindibles, siempre que vengan del Espíritu Santo. Pero cuando alguien viene con su deseo propio, se convierte en una amenaza. Bonhoeffer decía en su libro Vida en Comunidad: desear algo más que lo que Cristo ha formado en nosotros no es desear la fraternidad cristiana, sino ir en busca de quién sabe qué experiencias extraordinarias uno piensa que va a encontrar en la iglesia y que no ha encontrado en otra parte, introduciendo así el fermento del deseo propio. Y es precisamente en este aspecto donde la fraternidad cristiana se ve amenazada casi siempre, ya desde los principios, con el más grave de todos los peligros, y es la intoxicación de la interna provocada por una confusión entre fraternidad cristiana y un sueño, entre comillas,
de comunidad piadosa con una mezcla de nostalgia propia de los religiosos y la realidad espiritual de la hermandad creada por Cristo. Pero esto es importante adquirir conciencia desde el principio, que en primer lugar la fraternidad cristiana no es un ideal humano, sino una realidad dada por Dios, y en segundo lugar una realidad que es espiritual, es decir, de orden sobrenatural. Cuando alguien llega a una iglesia, yo sé, yo soy, yo puedo, yo quiero, yo tengo, cuidado, es una amenaza. Cuidado, es una amenaza. Decía Bonhoeffer, la mejor actitud para llegar a la iglesia es la humildad. Dios me hace parte de su pueblo, y si quiere usarme, me va a usar. No hay ningún problema por eso. San Pablo fue directo al advertir: al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y Oswald Chambers decía que el templo de Dios se refiere a la asamblea local. Pablo no alude a cristianos individuales, sino a un conjunto de creyentes. Pablo afirma que si alguien destruye, Dios lo destruirá. Destruir significa dañar a la iglesia local, apartándole aquella posición de santidad de vida, pureza doctrinal, en la que debe permanecer. El texto nos advierte, que es un asunto muy serio intentar hacer daño a la comunidad local. De hecho, es una forma de autodestrucción. Pongamos un ejemplo. Un hombre no se sale con la suya en la asamblea y tiene un choque violento con otros hermanos. En lugar de resolver el problema, como la Biblia indica, va junto a un grupo, lo pone de su lado. El grupo mal informado no se humilla, ni admite que ha obrado mal, y las cosas van de mal en peor. Y pronto la congregación llega a una división abierta. O quizá una persona carnal dirige una campaña de maledicencia y murmuración. Su lengua difamatoria golpea a diestra y a siniestra hasta que la iglesia se llena de pleitos y amarguras. No se detendrá hasta que la asamblea, otra vez próspera, quede resumida en escombros. Y entonces la persona podrá formar una iglesia a su imagen y a su semejanza. Pasamos por esto hace unos años. Un grupo de hermanos hicieron eso, crearon una iglesia a su imagen y a su semejanza, que duró 2 años. 2 años. Cuidado. La Biblia nos enseña tácitamente que los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, te damos, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella un llamado a un compromiso contigo y con tu pueblo. Te pedimos que obre así tu Espíritu Santo en la vida de tus siervos, en Cristo Jesús.